de algunos eventos especiales donde el énfasis estuvo en algunos de los capítulos de Éxodo. Hoy vamos a continuar a repasar algunos conceptos que vimos en las últimas sesiones y algunos conceptos nuevos. Bueno, cuando hablamos del libro de Éxodo, bueno, creo que todos estamos viendo la imagen allí de la presentación. El concepto de Éxodo y repasando algunos términos y algunas cosas importantes que habíamos mencionado para tratar de refrescar algunas ideas. Plantearnos que nuestras Biblias utilizan un nombre que viene de la traducción griega del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento que se tradujo del hebreo y del arameo, se tradujo al griego y empezó a usar ese término, éxodos, o sea que significa salida. Y ese término es el término que nuestras versiones en castellano, la gran mayoría usa. O sea, nosotros utilizamos para este libro un nombre que está asociado con las traducciones griegas. Y es el nombre que comúnmente usamos en la mayoría de nuestras Biblias. Pero en la Biblia hebrea, este libro lleva otro nombre y que tiene que ver con el primer versículo del capítulo 1, verso 1. Estos son los nombres. Y ese es el nombre que en el contexto hebreo, en la Biblia hebrea, se da al libro de Éxodo. Y bueno, es interesante que tiene que ver con el encabezado del capítulo 1, versículo 1. Y es llamativo porque uno dice, ¿por qué en el judaísmo, en el mundo hebreo, al libro de Éxodo se le da el nombre y estos son los nombres? Bueno, principalmente porque en el libro de Éxodo pues se hace un detalle acerca de todos aquellos que salieron de Egipto. Y como sabemos, pues Moisés en esa primera etapa de la salida, ellos hicieron censos para ver cuántos hombres tenían y el registro del Éxodo es un registro de quiénes fueron aquellos que salieron de la cautividad. Fue la nación que estaba esclava en Egipto, pero ellos formaban parte de una comunidad de personas que fueron los que partieron de Egipto y que llegaron hasta el monte Sinaí. Y ahí es donde Dios le entrega la ley a Moisés. Entonces, obviamente nosotros utilizamos un término que se utiliza en las traducciones castellanas, un nombre que tiene que ver con las versiones griegas. Este libro forma parte de un grupo de libros que llamamos Pentateuco, a los 5 primeros libros de la Biblia. En el contexto hebreo a esos 5 libros se les llama la Torá, o sea, los libros de la instrucción. O algunos le llaman los libros de Moisés, principalmente por el tema de que se asocia a Moisés con estos libros. Bueno, este libro es un libro interesante porque es un eslabón y lo mencionamos en la última sesión, las últimas sesiones. Es un libro que une el Pentateuco. ¿En qué sentido lo une? Bueno, lo une en el sentido de que Éxodo continúa con la historia de Génesis. Génesis termina con la familia de José yendo a Egipto, estableciéndose allí. Y Éxodo inicia con esa misma familia muchos años después, muchas generaciones después, ya establecida en Egipto y en una condición de esclavitud. Entonces, Génesis es una continuación de Éxodo, aunque el relato de Éxodo inicia mucho tiempo después de la época de José. Tiene vínculos con el libro de Levítico, porque muchos de los temas sobre los sacerdotes, sobre quienes ejercían el sacerdocio y las leyes de santidad y los requisitos que estos debían de tener, eh,
se inician a hablar en el libro de Éxodo, pero se continúan y se desarrollan en el libro de Levítico. Quienes debían de ejercer el sacerdocio, las características de estos, y aspectos relacionados con los que iban a servir en el santuario, en ese lugar donde se adoraba a Dios. El libro de Éxodo tiene un vínculo con Números. ¿En qué sentido? Números narra cuando Israel sale del Sinaí después de haber sido dada la ley y empieza a marchar por el desierto. Éxodo llega la salida de Egipto hasta el Sinaí. Y como en el Sinaí Dios entrega la ley a Moisés y algunos conceptos que estaban estipulados en esa ley. Y Números inicia con el pueblo partiendo de Sinaí y transitando por 38 años. Así que Números es una continuación una continuación histórica y geográfica de lo que sucedió en Éxodo. Por otro lado, Éxodo tiene una relación con Deuteronomio, porque Deuteronomio es un eco de Números y de Éxodo. O sea, mucho de lo que se habla en Éxodo y de lo que se habla en Números se repite en Deuteronomio. Por eso Deuteronomio significa repetición de la ley. Moisés, en ese último periodo de años antes de entrar a la tierra, repite la ley a una nueva generación. Y mucho de lo que repite y que aparece escrito en el libro de Deuteronomio está escrito en Números y está escrito en el libro de Éxodo. Este es un recuento para tratar de encontrar la conexión que hay, el enlace y por qué hablamos del libro de Éxodo como un eslabón. Algunos han dicho que el libro de Éxodo es el corazón de todo el Antiguo Testamento porque se narran allí cosas que son fundamentales en la vida de Israel. ¿Cuáles son esas cosas? Bueno, la salida de los israelitas de Egipto, que es un hecho que se menciona a lo largo del Antiguo Testamento, cómo Dios con brazo extendido y poderoso sacó a Israel de la esclavitud. El tránsito por el desierto. Éxodo narra ese primer periodo desde Egipto hasta el Sinaí y cómo ellos llegan al Sinaí y ahí Dios le da la ley a Moisés. Entonces, se narran hechos que son trascendentales en la vida de Israel y que son citados, y hicimos una tarea. La tarea consistía en buscar citas de los libros de sabiduría o poéticos o de los libros proféticos o de los libros históricos donde se hable del acontecimiento de la salida de Israel o cómo Dios sacó a Israel y encontramos un montón de citas. Ustedes me enviaron referencias a los lugares donde ustedes encontraron citas, donde los profetas narran ese acontecimiento como un acto de Dios. Y es que a lo largo del Antiguo Testamento ustedes van a encontrar que constantemente se cita como un recordatorio de lo que Dios había hecho en el pasado sacando a Israel. ¿Por qué? Porque ese hecho era un hecho relevante para la historia de la nación. Y vamos a ver por qué debe de ser un hecho que sigue siendo relevante para nosotros hoy. Y lo vamos a estar mencionando. Ahí tiene usted un mapa. En ese mapa usted ve un detalle de cómo Israel se movilizó. Esta región al norte de Egipto, aquí cerca en el sector del Nilo, donde habían tantos afluentes del Nilo, tantas ramificaciones del Nilo, en esta región de este sector partió Israel y viajaron por toda esta ruta. Aquí cruzan el Mar Rojo, aunque hay hipótesis de que el cruce de Israel no fue aquí donde les estoy mostrando con la flechita. Si la ven allí, algunos dicen que fue en este sector. Bueno, hay varias teorías. Bueno, no vamos a entrar en detalle por qué sector fue que cruzaron. Si fue por este sector en esta parte aquí norte o si fue en este sector sur. Acá está el mar Rojo. Y llegaron hasta el sector de Sinaí.
en esta región. ¿Ok? Aquí, este tránsito es lo que se narra en el libro de Éxodo. El libro de Éxodo narra este trayecto. El libro de Números narra la historia desde aquí y el tránsito que ellos tuvieron aquí. Llegaron acá, empezaron a dar vueltas aquí alrededor de todo este sector, a dar vueltas hasta el momento en que Gustavo, después, sí, pregunta, ¿usted está mostrando un mapa? sí, No, no lo vemos. ¿no se ve el mapa? No, yo no lo veo. Aquí nosotros no nos aparece. No sé si a No, los de... tampoco. No Ujú. se ve el mapa. No. Bueno, Pero lo tenemos en la Biblia. bueno, sí, hay un mapa. Lo único que este mapa pues eh, tenía algunos detalles adicionales. Egipto y Sinai. Déjeme ver. Que es que parece que aquí hay algo que está pausado. Yo tampoco lo vi. Déjeme revisar acá. Déjame revisar acá. Voy a detener un momento el compartir y voy a tratar de compartir nuevamente. Ahora deberían verlo. Ya se ve. Ahora sí se ve. Ahora Ajá. sí. Y es el que tenemos en nuestra Biblia. Bueno, probablemente es similar, hermana, sí, probablemente similar. Mire por eso, porque es importante ver los mapas en nuestras Biblias. Muchas veces es un recurso con el cual contamos en nuestras Biblias, pero en ocasiones muy poco usamos. Muy pocas veces lo usamos, porque cuando usted empieza a mirar los detalles, usted se da cuenta, ok, entonces el libro de Éxodo narra desde el movimiento aquí al norte de Egipto, todo este trayecto que va con flechas hasta este sector del Sinaí. Y en este sector del Sinaí es donde Dios entrega la ley a Moisés. Todo lo que cita Éxodo tiene que ver con el trayecto por este lugar. Aquí está el cruce del Mar Rojo, aunque les mencioné que algunas otras teorías dicen que Israel cruzó en este sector aquí al norte. Y hay todo un debate si fue en esa región o si fue aquí en el sur. Pero hubo un cruce en particular. Y en medio de todo esto, ellos llegan hasta esta región. El libro de Números inicia con Israel en el Sinaí, en esta región de Oreb, en el desierto de Sinaí, y su trayecto por toda esta región. Y empiezan a dar vueltas aquí por todo este sector, hasta que llegan acá y van y ya entran a la tierra de Edom, Moab y todos estos sectores. Aquí ellos piden permiso a la gente de Edom para transitar, ellos no le dan permiso y tienen que tomar por ciertos sectores para poder llegar hasta Jericó, que está aquí arriba, antes de entrar a la tierra. En medio de todo eso, esto es lo que se narra en el libro de Deuteronomio. Esta parte final, desde Esión Geber hasta la tierra antes de entrar a la tierra. Entonces, ese mapa nos da una idea del trayecto. Éxodo entonces relata la primera parte del viaje, desde Egipto hasta Sinaí. Y allí es donde encontramos detalles muy significativos en el libro. La salida de Egipto y su llegada hasta Sinaí. Luego, ¿cómo llegan a Sinaí? Bueno, hay un marco geográfico, algunos hablan de una estructura en Egipto y salida de Egipto, en el desierto y luego en el Sinaí. Y algunos dicen que esa es una estructura del libro y algunos dicen, bueno, los primeros capítulos hablan de Israel saliendo de Egipto y su caminata en sus etapas iniciales por el desierto. Luego entran al desierto hasta llegar a Sinaí y luego llegan a Sinaí y ahí se les entrega la ley y todos los acontecimientos que se narran después del capítulo 19 hasta el capítulo 40. Pero esa es una idea general para que tengamos un pantallazo. Hablamos de que hay dos hipótesis, una hipótesis temprana y una hipótesis tardía.
Una hipótesis temprana es que los acontecimientos son acontecimientos de los años 1400 y tanto. Una hipótesis tardía es la hipótesis de que fue en los años 1290. Dependiendo de qué hipótesis sea la correcta, porque hay un debate entre los estudiosos, vimos las imágenes de los posibles faraones. Si es la hipótesis tardía de 1290, Israel estuvo cautivo en esa etapa final de su cautiverio en Egipto bajo Seti I. Y, ¿cómo se llama? Bajo Seti I, ¿cómo se llama? En la etapa en que Israel estuvo en Egipto, bajo Seti I. Y cuando salió de Egipto, el faraón con el cual Moisés tuvo un trato y un diálogo para que Israel pudiese salir fue Ramsés II, si aceptamos esa hipótesis. Si es la hipótesis de los años 1400, Israel estuvo en un periodo bajo presión, bajo Tutmosis IV. Y el faraón que estuvo un diálogo con Moisés y que fue el que le dijo a Israel que no saliera y que después tuvo que dejarlo salir cuando Dios envía las plagas, pues fue Amenofis II. Pero bueno, hay todo un debate sobre este tema. Un debate sobre el tema de cuáles son las fechas concretas. Y los estudiosos pues tienen todo un diálogo al respecto histórico y arqueológico sobre esta temática. Ok, vimos algunos otros detalles, pero bueno, no vamos a entrar en algunas de estas cosas que mencionamos anteriormente. Pero lo interesante de este libro, es que el libro relata algunas cosas llamativas. Israel llegó a ser una nación, se consolidó en Israel, llegó a ser esclavos. Estando allí, hay dos eventos trascendentales en el libro. Dios libera a Israel de Egipto y les entrega la ley en el monte Sinaí. Esa liberación fue una liberación que se da bajo circunstancias especiales que no fueron fáciles, porque Faraón no quería dejar salir y probablemente porque se estaba yendo la mano de obra que le permitía a él hacer las grandes construcciones que se hicieron en Egipto. ¿Ok? Lo interesante de todo es que Dios había hecho un pacto con Abraham y ese pueblo que estaba en Egipto era el pueblo con el cual Dios le había hecho una promesa de que iba a haber una gran descendencia. Inclusive en Génesis capítulo 15 se les anticipa de que ellos iban a estar cautivos, esclavos en Egipto. Se les anticipa mucho tiempo antes que ellos iban a estar en ese lugar siendo esclavos durante muchas generaciones. Y ciertamente así fue. Entonces, ese pueblo que estaba allí probablemente recordaba y oralmente se recordaba, el Dios de Israel prometió que iba a sacarnos de acá, que íbamos a estar en una tierra como esclavos, pero que nos iba a llevar a una tierra prometida. Y probablemente muchos traían a su mente las historias de sus padres a lo largo de las generaciones de que Dios había hecho una promesa a Abraham, su padre, hace mucho tiempo atrás. Y algunos probablemente decían, pero seguimos en servidumbre. Y es por eso que el libro de Éxodo narra que el lamento del pueblo era un lamento que llegaba delante de Dios. ¿Ok? La nación se multiplicó, pero el lamento del pueblo estaba en ese lamento. Y Dios determina intervenir. Y por eso el libro de Éxodo es un libro de redención. Es un libro de liberación. Es un libro donde encontramos a Dios liberando de la servidumbre en Egipto al pueblo. Y ahí encontramos el carácter de Dios, a un Dios misericordioso, ha hecho y que dice, yo ciertamente les dije muchas generaciones atrás
que iba a llevarlos a una tierra especial y ciertamente yo lo voy a cumplir. Y es allí donde empieza a ejecutarse el plan divino, un plan redentor. Y por eso planteamos que Éxodo es un libro de liberación, es un libro de redención, porque Dios interviene para liberar a la nación de la esclavitud. Pero lo interesante es que es una liberación histórica, una liberación de una nación que estaba pasando tiempos difíciles en una tierra que no era la suya, que a pesar de que habían sido aceptados, se les había dado una tierra allí, la habían trabajado, se habían multiplicado, pero no era su tierra. Y en medio de todo eso, Dios empieza a ejecutar sus acciones y sus acciones empiezan por llamar a un hombre al cual le da indicaciones en Éxodo 3 y le empieza a decir, ok, yo te voy a levantar como un instrumento para que puedas ir y liberar a la nación. Lo interesante es que ese mismo Dios que libera y redime, que trae libertad, es el Dios que a lo largo de la Biblia expresa que Él trae libertad sobre aquellos que son esclavos. Y no solamente esclavos en otra nación o en otro lugar, sino que también a lo largo de la Biblia encontramos que Dios es el Dios que da libertad de la esclavitud espiritual. Y es por eso que la liberación de Israel de su cautividad de Egipto nos sirve como una analogía, como una historia que se compara con la liberación espiritual que Dios trae sobre aquellos que son liberados del poder del pecado. Y es por eso que el Nuevo Testamento, los autores, conociendo los actos salvíficos de Dios, las acciones salvíficas de Dios y los actos redentores de Dios, empiezan a hablar de liberación y a utilizar el término de que somos libres en Cristo y que en Cristo hemos sido liberados del poder del pecado. Mira lo que el Nuevo Testamento habla en secciones como estas. Vamos a buscar, y si ustedes me ayudan a leer, alguien que busque Juan capítulo 8, versículo 34 al 36, Romanos capítulo 6 del 18 al 22, y alguien que me ayude a leer Gálatas 5:1. Perdón, ¿quién me ayuda a leer Juan 8 del 34 al 36? Puede abrir su micrófono el que nos va a ayudar y leemos esa sección del Evangelio de San Juan. Dice, 8, 34, 36. Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Gracias. Concepto que habla Pablo en Romanos. Él habla del hombre sometido a la esclavitud del pecado y que Dios interviene en Cristo trayendo libertad. Entonces vemos allí una réplica, ya no histórica, sino en el plano espiritual, de cómo el acto de Cristo es un acto de liberación. Entonces, para nosotros, desde la perspectiva del Nuevo Testamento, la cruz y la obra de Jesús en la cruz es un acto redentor y es un acto salvífico. ¿Para qué? ¿Y por qué? Para rescatar al hombre de su condición de pecado. Porque el hombre en su condición de pecado es esclavo. ¿Qué dice Romanos 6, verso 18 al 22? Alguien que me ayude.
Alguien que me ayude, puede abrir el micrófono y leemos el pasaje de Romanos 6, 18 al 22. Amén. Dice, ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora bien, ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Se habla de libertad, se habla de liberación de nuestra condición de pecaminosidad. Somos libres, experimentamos libertad. Antes estábamos muertos, ahora somos libres. Pero es interesante que el Nuevo Testamento amplía ese concepto y no solamente habla de libertad para aquellos que estamos en Cristo, sino que enfoca la esclavitud desde la perspectiva de que antes estábamos sometidos bajo el poder del pecado, esclavos del pecado, mas ahora somos esclavos, pero ahora somos esclavos de Cristo porque estamos sometidos a Él. Somos libres, amén, pero estamos sometidos a Él. Ahora somos súbditos suyos. Tal vez podríamos usar en lugar del término esclavo, somos súbditos del reino, súbditos de Cristo. Y mire cómo esa analogía de liberación, de la liberación de Egipto, de Israel de Egipto, sirve como analogía para la liberación que hemos experimentado. ¿Qué dice Gálatas capítulo 5, versículo 1? Que es un texto que ya en algún momento hemos leído también. Gálatas 5:1 dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pablo llega y dice, bueno, si ustedes le prestan oído a alguna gente que está por allí enseñando algunas cosas incorrectas, ustedes están volviendo a ser siervos y esclavos cuando Dios a ustedes los ha hecho libres. Si ustedes no entienden que Cristo es suficiente y Él es lo único que necesitamos para experimentar salvación, ustedes se están volviendo a esclavizar. Y Pablo maneja el concepto de ser hombres libres en Cristo y experimentar la libertad. Y esa libertad no es por méritos nuestros, es una libertad que nos ha sido otorgada en Cristo por su obra. Entonces, mire qué interesante, porque encontramos que el mensaje del libro de Éxodo, un mensaje de liberación de la esclavitud de una nación, la idea de fondo sigue estando presente a lo largo de la Biblia. Más bien en Cristo encontramos un cumplimiento de la plena libertad y la plena liberación. Esta fue una liberación en el plano humano, en el plano natural. En Cristo vemos el cumplimiento pleno de la liberación espiritual, que era el propósito definitivo de Dios, liberar al hombre de su condición de pecado a través de la cruz y de la obra redentora de Cristo. Por eso es que el libro de Éxodo es tan significativo y probablemente los escritores del Nuevo Testamento, así como muchos de los profetas del Antiguo Testamento, cuando recordaban los actos salvíficos de Dios, entre ellos sacar a Israel de Egipto, ellos tenían presente el Dios que adoramos, es el Dios poderoso, capaz de liberar a su pueblo de su condición de esclavitud. Y los profetas veían en algunos momentos no solamente este hecho como un hecho histórico, lo veían también como una acción divina, porque Dios era capaz de intervenir con actos salvíficos, no solamente en la historia, era capaz de intervenir en circunstancias, en situaciones y en momentos particulares de la vida del pueblo de Dios. Entonces, para los escritores del Antiguo y del Nuevo Testamento, Dios es el Dios poderoso
para intervenir en medio de los acontecimientos de los hombres, para traer liberación y esperanza. Mire qué interesante cómo en el libro de Éxodo encontramos las acciones de ese Dios poderoso, ese Dios que libera. Y lo vemos expresado en las 10 plagas. En las 10 plagas que encontramos narradas desde Éxodo capítulo 6 y 7 en adelante. Y si usted tiene su Biblia ahí a mano, pues vamos a estar mirando un poquito estas circunstancias de las plagas, porque en algún momento alguien me preguntaba, bueno, pastor, ¿qué sentido tiene la narración? ¿Cuál era el propósito de recordarle a Israel las plagas que Dios envió sobre Egipto? Dios tenía un propósito de decirle a Moisés, al autor de este libro, de que pusiese por escrito estos acontecimientos. ¿Cuál era la idea de narrar todo esto? ¿Cuál era la idea de narrar la intervención de Dios y la manifestación de Dios sobre Egipto? Es que Dios estaba enviando su juicio. Y como hemos visto en algún momento, Dios envió su juicio y lo encontramos en Éxodo sobre Egipto. No solamente porque Dios quería castigar a Egipto, porque aún a través de los juicios de Dios, Dios quiere que los pueblos, y en este caso los egipcios, se diesen cuenta de que Él era el Dios que estaba sobre todo. Y cuando hablamos de eso, y cuando vemos cada una de las plagas que fueron enviadas sobre Egipto, cada una de esas plagas fue una forma en que Dios expresó y le dijo a Faraón y a los egipcios: yo soy Dios sobre todas las deidades que ustedes tienen. Mi poder no solamente es un poder para actuar trayendo liberación sobre Israel en medio de su esclavitud. Mis acciones salvíficas y mis manifestaciones poderosas, soy una muestra de que yo no soy uno entre muchos otros dioses. Yo soy el Dios que está por encima de todo lo que ustedes llaman dioses. Cuando leemos Éxodo capítulo 7 del versículo 14 al 24, ¿qué dice Éxodo 7? Del 14 al 24. Alguien que me ayude a leer esa sección. Éxodo 7 del 14 al 24. Podemos abrir el micrófono para leer. Gracias. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está Éxodo 7 del 14. Luis, nos va a ayudar Luis a leerlo. Gracias, Luis. Gracias, hermana Elba. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana, Faraón. He aquí que él sale al río y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido ir. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre.
Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Agua convertida en sangre. Interesantemente, dentro de el panteón de deidades egipcias, Anuket era la diosa que era adorada en Egipto y que era la protectora del Nilo, del gran río Nilo. Y cuando Dios interviene y convierte ese río en sangre y de allí no se podía beber, era una forma en que Dios manifestaba su poder y decía: yo estoy por encima de cualquier deidad egipcia. Aquel río que abastecía, inclusive el pasaje llega y dice que los egipcios abrieron pozos en otros lugares para poder beber agua por causa de esto. Y en medio de todo esto, Dios pone de manifiesto de que no solamente es el Dios que trae liberación, sino que es Dios que está inclusive por encima del poder de las deidades, inclusive sobre Anuket, la diosa protectora del Nilo. La diosa protectora del Nilo no podía detener al Dios verdadero. No podía detener al Dios verdadero y de sus acciones en medio del río, que de una forma o de otra era venerado y era, ¿cómo se llama? Y era reconocido por los judíos, que sus deidades lo protegían y lo guardaban. Y Dios de esa manera estaba diciendo: yo estoy por encima de sus deidades. Miren la segunda plaga. La segunda plaga que aparece en el capítulo 8 del versículo 15. Llega y dice, y leo al inicio: entonces Jehová dijo a Moisés: entra en presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieses dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río creará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en las cámaras donde duermes y sobre tu cama y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y se viene describiendo mucho de lo que sucedió en medio de esa plaga. Hec es una de las deidades, la diosa de la fertilidad, y que se asociaba con todo esto. Estas plagas, llega y dice, que afectaron mucho de la vida en Israel. Mucho de la vida en medio de la nación. Una plaga de este tipo era algo que traía consecuencias en medio de los temas de cosechas, en medio de los temas de fertilidad de la tierra. Y Dios con esto estaba diciendo y poniendo de manifiesto que Él estaba por encima de las deidades de la fertilidad en Egipto, porque Él es el Dios único y verdadero. ¿Qué dice 8:16 al 19? Tercera plaga. Alguien que me ayude a leer Éxodo del capítulo 8 del 16 al 19. Alguien que abra el micrófono. Éxodo 8 del 16 al 19. Yo lo leo, espéreme que lo estoy terminando de buscar. 8:16. Voy. Éxodo 8. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias.
Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este, mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Mut, la diosa de la tierra, venerada en Egipto, era reconocida como la tierra era protegida por ella. Dios en medio de la tierra, del polvo de la tierra, levantó piojos que se desataron una plaga tremenda en medio de hombres y de bestias. Y de esa manera Dios estaba manifestando que su poder estaba por encima del poder de cualquier deidad. Cuarta plaga, la invasión de moscas. Capítulo 8, versículo 20 hasta el versículo 32. Por lo menos voy a leer los versículos iniciales. Dice: Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí que yo enviaré sobre ti tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, asimismo la tierra donde ellos están. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas de que yo soy Jehová en medio de la tierra. Qué impactante esto, porque leemos este texto de la Escritura y nos damos cuenta que inclusive esta plaga, en Egipto inclusive habían deidades. Recordemos que los egipcios, ellos vinculaban a muchas deidades no solamente con fenómenos de la naturaleza, con elementos del universo, sino también inclusive hasta con animales, bestias y hasta insectos. Y esto ponía de manifiesto el hecho de que el Dios de Israel tenía el control inclusive hasta de las más pequeñas criaturas. Y tener el control y poder desatar una plaga de este tipo era una forma en que el Dios de Israel expresaba que él estaba por encima de todo. Y que aunque Egipto consideraba que sus deidades tenían el control, mantenían el control sobre las circunstancias, los fenómenos y las realidades que sucedían en Egipto, el Dios de Israel era el Dios que manejaba los tiempos, los momentos, las circunstancias y los hechos. Quinta plaga, la plaga que se levanta contra el ganado en Egipto, que dice Éxodo 9 del 1 al 7. Alguien que me ayude al de Éxodo, capítulo 9, versículo 1 hasta el versículo 7. Amén. Gracias. Preséntate de nuevo al faraón, lo ordenó el Señor a Moisés, y dile esto. Dice el Señor, Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me adore. Si continúas reteniéndolo y te niegas a dejarlo salir, la mano del Señor herirá a todos tus animales, caballos, burros, camellos, ganados, ovejas, cabras, con una plaga mortal. Sin embargo, el Señor nuevamente hará una distinción entre los animales de los israelitas y entre los animales de los egipcios. No morirá ni un solo animal de Israel. El Señor ya determinó cuando comenzará la plaga. Ha declarado que la mañana misma se herirá la tierra. Así que el Señor hizo tal como había dicho. A la mañana siguiente todos los animales de Egipto murieron, pero los israelitas no perdieron ningún solo animal. Amén. Qué interesante, porque cuando miramos esto nos damos cuenta a Dios interviniendo, y no solo interviniendo, sino trayendo una acción contundente sobre los egipcios, pero preservando a su pueblo. Su pueblo no significa que no estaba en medio de Egipto viendo que todo lo que pasaba, pero ellos no vivieron las consecuencias como lo vivieron los egipcios. Vemos cómo Dios pudo salvaguardar, cuidar y preservar a Israel en medio de esta plaga y en medio de muchas de las otras plagas. Dios intervino inclusive
Las bestias y los animales vacunos, las vacas, los bueyes, tenían sus propias deidades, Hathor y Apis. Son deidades que están vinculadas con muchos de estos animales. Dios ponía y dejaba en claro que Él controlaba todo, controlaba todas las cosas y que las deidades egipcias no tenían el control sobre nada. Él sí, porque Él es Dios. 9, del 8 al 12. Alguien que me ayude a leerlo. Las úlceras dolorosas que Dios trae sobre la piel. Alguien que me ayude a leer Éxodo 9, del versículo 8 hasta el versículo 12. Éxodo 9, del 8 al 12. Abrimos el micrófono. Yo lo leo, pastor. Gracias. Entonces el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, tomen un puñado de hollín de un horno de ladrillos y que Moisés lance el hollín al aire y la vista de Faraón. La ceniza se esparcirá como polvo fino sobre toda la tierra de Egipto y provocará llagas purulentas en las personas y en los animales por todo el territorio. Entonces Moisés y Aarón tomaron hollín de un horno de ladrillos y se pararon ante el faraón mientras él observaba. Moisés lanzó la ceniza al aire y botaron llagas purulentas tanto en las personas como en los animales. Ni los magos podían estar delante de Moisés porque también ellos estaban afectados con las llagas, igual que todos los egipcios. Pero el Señor endureció el corazón de Faraón y tal como el Señor había dicho a Moisés, el Faraón se negó a escuchar. La versión que lee Alex habla de llagas, la Reina Valera dice úlceras en la piel. Dios actúa. Había una deidad en el mundo egipcio, deidades que estaban asociados con la salud, con la medicina. Imhotep, Tot era el dios de la salud. Y sobre todo, imagínense a esos egipcios en medio de todo ese salpullido y todas esas úlceras que estaban afectando sus cuerpos y yendo a los médicos egipcios para ver qué podían hacer y ver que no podían hacer absolutamente nada. Era una forma en que Dios estaba diciendo: yo soy Dios, yo controlo todo, yo estoy por encima de las circunstancias. La Biblia dice que el corazón de Faraón fue un corazón que estaba endurecido. Hubo momentos donde muchos de los hechiceros dijeron: bueno, ciertamente es Dios el que está haciendo eso, pero a pesar de esto, él decidió no responder y no dejar salir a Egipto en esos momentos en particular. El séptima plaga que encontramos del capítulo 9, versículo 13 en adelante, habla del granizo y del fuego. No lo vamos a estar leyendo por razón de tiempo, pero es interesante que dentro de las deidades hay cierto detalle relacionado con las deidades. En el caso de Nud, diosa del cielo, del firmamento, Tefnut, diosa de la lluvia, tenían que ver con todas esas manifestaciones. La lluvia tenía que ver con una deidad, esa deidad hacía llover sobre la tierra. Nud, diosa del firmamento, del cielo, también tenía que ver con todo esto. Y ver caer granizo y ver caer fuego del cielo, ver caer todas estas cosas, eran expresiones que llevaban a los egipcios a decir: ¿qué es lo que está sucediendo? Probablemente ellos empezaron a invocar a Nud y a Tefnut. ¿Para qué? Para decirles qué está pasando, a ofrecer algún tipo de holocausto o sacrificio en sus altares y en sus templos, para que esa plaga se calmara. Pero la plaga no se calmó, porque el que estaba operando y el que estaba enviando todo esto era el Dios de Israel, que estaba interviniendo, y no solamente interviniendo para hablar al corazón de Faraón con relación a Israel, sino demostrando
a Egipto que él era el Dios sobre todas aquellas deidades que los hombres puedan tener. Octava plaga, la que se describe en Éxodo capítulo 10 del versículo 1 hasta el versículo 20. Y si tiene ahí sus Biblias, va a encontrar que esa plaga está asociada con las langostas. Langostas que obviamente plagas como las langostas traían un tremendo impacto sobre la agricultura, sobre las cosechas. Los egipcios tenían a Amín, dios generador de la agricultura, y a Osiris, diosa de las cosechas. Y encontrar una plaga de langostas que venía sobre la tierra de Egipto era saber que las cosechas iban a ser afectadas y por ende el sustento y la comida de los egipcios iba a verse impactado por todo este fenómeno. Cuando vemos esto, encontramos a Dios poniéndose por encima de las deidades de Egipto y diciendo: yo tengo el control de todo. Y lo que estoy haciendo demuestra a los egipcios que yo soy Dios sobre todo este pueblo, sobre toda esta tierra, sobre todo este mundo. Éxodo 10 del 21 al 29 nos habla de la novena plaga o la novena manifestación de Dios. Alguien que me ayude a leer desde el verso 21 hasta el versículo 29 de Éxodo capítulo 10. Lo leo. Éxodo 10 del 21 al 23. 29. Al 29 dice: Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Jehová. Solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificio y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo a Faraón: retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Ciertamente, 3 días de total oscuridad, en un contexto donde Ra, dios del sol, era adorado y venerado. Inclusive los faraones se autodenominaban como hijos de Ra. O sea, una manifestación humana divina en medio del hombre. Por eso para los faraones se consideraban dioses. Entonces, que el sol se oscureciese y que el cielo se oscureciese, que todo estuviese en tinieblas, era una forma en que Dios llegaba y decía: yo manejo todo el ámbito fenomenológico, manejo todas las manifestaciones que tienen que ver con los fenómenos naturales, manejo todo eso, lo controlo, tengo dominio sobre eso. Y encontramos inclusive a Faraón impactado y respondiendo y diciendo: está bien, pueden ir, aunque al rato llega y decide que ya no los iba a dejar salir. Pero todo esto empieza a poner de manifiesto de que el Dios que liberó a Israel de la esclavitud era el Dios poderoso, era el Dios que estaba por encima de las deidades. Dios quería hacerle ver a los egipcios que él no era simplemente un Dios más, porque en las culturas antiguas, cuando un pueblo adoraba a un Dios, decía: no importa, nosotros tenemos muchos, simplemente tu Dios es uno entre muchos más. Y de esta manera Dios estaba haciéndole ver a los egipcios: yo no soy cualquiera,
Yo soy el Dios que está por encima de todo. Los dioses que ustedes adoran no son Dios. Yo soy Dios sobre todo. Y sus deidades no controlan nada. 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Y es aquí cuando encontramos en Éxodo capítulo 11, verso al 1 al 10, este relato final de esta última plaga. Alguien que me ayude a leerlo. Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán, vete, tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés, Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Terminamos con una plaga donde los primogénitos en la tierra de Egipto mueren. Y Dios confronta el poder de Anubis, Dios de la muerte, y confronta el poder de Osiris, dador de la vida, según el panteón de deidades egipcias. Cuando vemos todo esto, nos percatamos. La intención de Dios no era solamente liberar a su pueblo. La intención de Dios era también demostrar que Él es el Señor. Que Él es el Señor sobre todo, y que aunque los pueblos y el hombre puede tener sus deidades y decir que esas deidades controlan ciertas circunstancias de la vida, de la muerte, del mundo, de lo terrenal, de lo humano, el Dios verdadero es el que controla y ejerce dominio absoluto sobre todo. Cuando vemos esto en el libro de Éxodo, nos damos cuenta que esta expresión de las plagas de Dios sobre Egipto es una forma de demostrar a Egipto y de poner de manifiesto a Israel, que era aquel pueblo que iba a ser liberado, de que Dios es Dios sobre todo. Y ese es un concepto fundamental a lo largo de la Biblia. La Biblia por eso habla del Dios vivo y verdadero. Y cuando hablamos del Dios verdadero, estamos hablando de ese Dios superior, ese Dios único, ese Dios que ejerce dominio sobre toda la creación y que es superior a todas esas deidades que nosotros los hombres creamos.
Entonces, la acción liberadora de Dios ponía de manifiesto que Dios tenía un plan de liberación. Pero Dios también tenía el propósito de poner de manifiesto su poder, y al poner de manifiesto su poder, decirle a los hombres: yo soy Dios. ¿Ok? Y nadie tiene nada más que decir. Nadie puede levantarse: no, es que Ra es Dios, es que Anubis es Dios. No, es que yo soy Dios. Anubis no te protegió, ninguna de sus deidades protectoras de Egipto los guardó en medio de todo esto. ¿Por qué? Porque el Dios verdadero estaba ejecutando su trato para con Egipto. Dios redime a su pueblo, lo transforma, lo libera, lo saca de la esclavitud, pero demuestra también su poder en medio de la nación. Por eso es que el Éxodo es un acontecimiento salvífico. La salida y este acontecimiento y todo lo relacionado con la salida de Israel de Egipto es un acontecimiento tan significativo en la Biblia, que es citado tantas veces. ¿Por qué es citada tantas veces? Porque era un acontecimiento que necesitaba ser recordado. Los hebreos, cada vez que los citaban, cada vez que iban a adorar a Dios, cada vez que oraban a Dios, cada vez que se recordaban los grandes hechos del pasado, recordaban los acontecimientos del Éxodo. Cuando venían delante de Dios en oración, el salmista levantaba sus manos al cielo y adoraba a Dios por sus hechos portentosos y maravillosos. Un ejemplo de eso, si tiene su Biblia ya a mano, si usted va al Salmo 78, hago un recuento porque no vamos a poder leer todos esos versículos, pero usted encuentra en el Salmo 78 al salmista expresando de una forma directa, y aquí en particular, Salmo 78, encontramos a Asaf hablando y recordando la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Y lo interesante es que cuando él recuerda la fidelidad de Dios hacia su pueblo, él recuerda las grandes acciones de Dios en medio del pueblo. Entonces él dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. ¿Cuáles son esas cosas que les contaron sus padres? A Asaf y a muchos en Israel. Bueno, él empieza a enumerar los grandes hechos de Dios. Las acciones de Dios en medio de la historia, y ahí encontramos narrativas de las acciones de Dios en medio del desierto, desde el verso 9. Cuando habla de la desobediencia de los hijos de Efraín, arqueros armados, verso 9, volvieron las espaldas en el día de la batalla, no guardaron el pacto con Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Les recuerda los hechos de Dios allá en Egipto. Así habla acerca de situaciones que los hijos de Efraín, la tribu de Efraín, habían vivido, y les dice: recuerden lo que Dios hizo en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Y encontramos en el Salmo 78 una serie de citas que mencionan la intervención de Dios en medio de la historia de Israel. Salmo 105, menciono nada más algunos entre muchos salmos que hablan de las acciones de Dios. Salmo 105, versículo 23 dice: después entró Israel en Egipto, hablando y dando alabanza a Dios. Este salmo da alabanza a Dios que guarda el pacto. Dice el verso 23 del Salmo 105: después entró Israel en Egipto y Jacob moró en la tierra de Cam.
y multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Envió a su siervo Moisés, verso 26, y Aarón, al cual escogió, puso en ellos palabras, en las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam, o sea, en Egipto. Envió tinieblas que los oscurecieron todos, no fueron rebeldes a su palabra, volvieron sus aguas en sangre, mató sus peces, y hace una narrativa, y del verso 37 narra cómo lo sacó de Egipto. Lo sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermos. De Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Y el salmista, mucho tiempo después, muchos siglos después, recuerda los grandes hechos. Y así también el Salmo 106 del 1 al 12, el Salmo 114 del 1 al 8, del 135 del 8 al 12, 136 del 10 al 25. Los salmistas recuerdan los grandes hechos de Dios en medio de alabar a Dios, en medio de la oración, en medio de levantar súplica. La pregunta es, ¿por qué ellos recordaban los acontecimientos del Éxodo? Porque el Éxodo fue un suceso trascendental en la historia de Israel, un acto salvífico de Dios que debía de ser recordado permanentemente. Un acto salvífico de Dios que tenía que ser repetido a los hijos para que lo recordaran. Probablemente las generaciones vivían recordando: Dios hizo esto con nuestros padres. Dios levantó a Moisés como libertador para sacarnos de Egipto. Dios nos sacó con brazo extendido, y por eso encontramos en estos y en muchos otros salmos expresiones de todo esto. ¿Ok? Por eso es que cuando leemos pasajes que hablan de la fe de Israel en Dios, se menciona también esto. Un ejemplo, Deuteronomio 6, del verso 20 al 25. Si alguien tiene Deuteronomio capítulo 6, del verso 20 al 25, ¿qué dice ese pasaje? Deuteronomio 6, del versículo 20 al versículo 25. ¿Qué dice Deuteronomio 6? Alguien que me ayude a leerlo del verso 20 al 25. Amén. En el futuro tus hijos te preguntarán qué significan estas leyes, estos decretos y estas ordenanzas que el Señor nuestro Dios nos mandó obedecer. Entonces tú le dirás: nosotros éramos esclavos del faraón en la tierra de Egipto, pero el Señor nos sacó de Egipto con su mano poderosa. El Señor hizo señales milagrosas y maravillas ante nuestros ojos. Envió castigos terribles contra Egipto, contra el faraón y contra todo su pueblo. Nos sacó de Egipto para entregarnos esta tierra que había jurado darles a nuestros antepasados. Entonces el Señor nuestro Dios nos ordenó obedecer todos estos decretos y temerlo a Él, para que siguiera bendiciéndonos y preservara nuestra vida como lo ha hecho hasta el día de hoy. Pues cuando obedezcamos todos los mandatos que el Señor nuestro Dios nos ha dado, entonces se nos considerará justos. Gracias, Mailía. Qué interesante. Cuando tus hijos te pregunten, dice Moisés, recordando a esa nueva generación de gente que estaba a punto de entrar a la tierra, cuando tus hijos pregunten, ¿qué significan todas estas cosas, todas estas leyes que tenemos, todos estos estatutos que guardamos? Todo eso nos recuerda. Todo eso nos lleva al pasado y tenemos que recordar las acciones de Dios. Nos recuerdan que Dios intervino, nos recuerdan que Dios actuó, nos recuerdan que el Dios de Israel se manifestó, mandó señales, esas señales las vimos las plagas, vimos a Dios separando el mar rojo, vimos la mano poderosa del Señor. El éxodo y todo lo asociado con el éxodo era un acontecimiento digno de ser recordado, que debía de ser recordado, que debía de ser
citado en medio de la comunidad de fe, en medio de la comunidad y el pueblo de Dios. Recordarnos entre nosotros, los judíos, recordar entre ellos lo que Dios había hecho en el pasado. Es una forma en que ellos afianzaban su fe. Era una forma en que ellos se fortalecían en las acciones del Señor y recordaban ciertamente Dios estuvo allí. Y sigue operando y actuando en medio de nosotros. Deuteronomio 26, del 5 al 9, cita también cosas similares a estas. Josué 24, del 1 al 13, que puede anotar esos pasajes para que usted los pueda leer con más cuidado y más calma. Pero para Israel, recordar el acontecimiento salvífico del Éxodo era recordar, tenemos un Dios poderoso que operó. Inclusive, muchas de las festividades que Dios estableció después de Éxodo, capítulo 18 y 19, después de dar el decálogo, los 10 mandamientos, dio Dios una serie de leyes. Algunas de esas leyes eran leyes rituales, leyes religiosas. Algunas de ellas estaban asociadas con celebraciones o fiestas. Y esas fiestas conmemoraban, muchas de ellas, los actos salvíficos de Dios. La Pascua era un hecho, una celebración para recordar cómo Dios había sacado a Israel de Egipto. La fiesta de los tabernáculos o de la siega era un recordatorio de que ellos habían vivido en tiendas en el desierto. Y cada vez que ellos celebraban esas fiestas, ellos recordaban las acciones del Señor. Mire lo que dice Éxodo capítulo 12. Y leo para ustedes Éxodo capítulo 12, versículo 26 y versículo 27. Dice de la siguiente manera. Leo este pasaje. Y cuando dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Hablando acerca de la Pascua, de la celebración de la fiesta de la Pascua. Y vuestros hijos en el futuro pregunten sobre esto, vosotros responderéis, esta es la víctima, o sea, esta oveja que ofrecemos es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas, a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y Aarón. Y cada vez que el hebreo celebraba la Pascua, recordaba a Dios interviniendo en medio de las circunstancias de Egipto, cómo Dios los preservó, cómo Dios los guardó. Entonces, cada una, inclusive de las festividades que leemos en Éxodo 12, 23, 15, Levítico 22, Deuteronomio 16, que usted puede anotar allí en su libro de notas para leer con más calma, todas esas festividades eran tiempos y momentos para recordar las acciones del Señor en medio de la historia. Qué tremendo esto. Porque quisiera pensar por un momento, cuando vemos entonces la historia del Éxodo, en estos 40 capítulos, encontramos a Dios trayendo salvación, manifestando sus actos salvíficos sobre Israel y trayendo su juicio sobre Egipto. Pero también encontramos a Dios sacando a Israel de Egipto y llevándolo en un tránsito inicial hasta el Sinaí. Dios guardándolos, poniendo una nube, poniendo una columna de fuego que los acompañaba. Vemos a Dios preservando, pero vemos también a Dios mostrando su poder. Vemos también a Dios diciendo todo esto, ustedes tienen que recordarlo. Todo esto ustedes lo tienen que tener presente y recordarlo entre ustedes. Citarlo entre ustedes, recordar, Dios ha intervenido trayendo salvación, siendo yo esclavo en Egipto, ahora soy libre y experimento la libertad que Él me ha otorgado porque Dios me sacó de la esclavitud.
Cuando pensamos en todas estas cosas y pensando que Éxodo es un libro que de una o de otra manera tiene muchos elementos que podemos usar como una analogía para nosotros. De todo lo que hemos hablado hoy, ¿qué cosas usted podría tomar y traer como una analogía para nosotros? Y que usted dice, bueno, pero esas circunstancias que hemos estado viendo en el día de hoy están muy vinculadas con nosotros, porque nosotros también necesitamos hacer esto, necesitamos vivir así, necesitamos recordar esto, necesitamos actuar de esta manera. ¿Qué cosas de lo que hemos hablado usted considera de la historia que encontramos en Éxodo que nos sirve a nosotros como una analogía y que podríamos en la práctica tomar como algo que necesitamos tener presente, recordarnos o que tenemos inclusive que hacer en el presente pensando en las acciones salvíficas de Dios? Abro un espacio para escucharlos. ¿Qué piensan al respecto? Pueden abrir su micrófono y hacer algunos comentarios, pensando en Éxodo como una analogía para nosotros. Ya hemos puesto algunas, pero ¿qué más encuentra usted interesante? Y que usted dice, esto es algo que nosotros hoy, cuando leemos Éxodo y aprendemos de él, nosotros deberíamos también poner en práctica y recordar, y que nos sirve a nosotros para tener presente en nuestro caminar diario, en nuestra vida diaria. ¿Qué cosas aprende usted? Y que usted dice, bueno, de esto que hemos visto hoy he aprendido esto y que puede ser significativo para mí hoy que vivo en el siglo XXI a la luz del libro de Éxodo. Miro yo que el poder salvífico de Dios, que bueno, está narrado en el Pentateuco y específicamente en Éxodo, sigue todavía a través de la historia manifestándose, salvando a la humanidad. Entre esos seres de la humanidad, Cristo a mí me salvó. El poder salvífico de Jesucristo es una realidad en mi vida. Amén. Eso es algo importantísimo. ¿Qué más? ¿Qué más le impresiona a usted o le llama la atención de lo que hemos estado hablando en el día de hoy? Bueno, yo puedo decir que primera vez que yo lo veo desde este punto de vista, las 10 plagas. La verdad que nunca lo había visto, imagínense todos los años que yo tengo, nunca lo había visto, no sé si mi mamá, de esta parte de cómo Dios se presentó a Egipto de esta forma. Yo sabía de las plagas y todo, pero no que cada una fue para demostrar que Él era el Dios único y verdadero. Y en cada uno de los nombres de los dioses que tenían tantas deidades para cada cosa, y de acuerdo a ese Dios, a quienes ellos adoraban, ahí donde Dios se manifestó a los egipcios para mostrarse Él, no solamente a los egipcios, sino aún al pueblo de Israel y también para nosotros. De verdad que esto para mí ha sido algo nuevo y de verdad que me ha impactado. Y surge una pregunta interesante. Gracias, Lorena, por los comentarios. Surge la pregunta, ¿cuántas cosas Dios hará hoy para demostrar que Él es Dios, para demostrarle a la humanidad, para demostrarle al mundo que está sin Él, que muchas veces tiene un corazón endurecido? Muchas veces no nos preguntamos, pero puede ser que Dios está muchas veces permitiendo en medio de la humanidad y del mundo muchas cosas que sucedan y acontezcan para hacerle ver al mundo, yo soy Dios y ustedes tienen que volverse a mí,
al Dios que hizo todas las cosas. En ocasiones perdemos la perspectiva o la visual de que ese Dios que intervino de una forma extraordinaria es un Dios que sigue interviniendo con acciones salvíficas, pero es un Dios que también sigue interviniendo con acciones de juicio. La pregunta es, ¿cuántas de las cosas que están aconteciendo en nuestro mundo podrían ser acciones mediante las cuales Dios está queriendo hablar al corazón de la humanidad? Y alguna gente logra verlo y entender y responder a Dios, pero hay otros que no. Porque ese Dios que interviene de formas extraordinarias, sigue siendo el mismo Dios de hoy. O sea, no es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios distinto al Dios de hoy en día. No es que hoy Dios se manifiesta distinto. No, sigue siendo el mismo Dios. Sigue siendo el mismo Dios. No estamos hablando de un Dios diferente. Estamos hablando de un Dios que sigue manifestándose. ¿Sigue Dios haciéndolo a través de juicios? Bueno, hay momentos que no dudo de que Dios utilice circunstancias como una forma de hablar al corazón de la humanidad que está alejado de Él. No puedo decir que todo lo que acontece en el mundo son cosas que Dios envía o permite para hablar al mundo, pero sí logro entender que hay algunas cosas que sí. Y por eso no podemos cerrarnos al hecho de que ese mismo Dios, que es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, es un Dios que tiene formas de hablar. ¿Alguien más que quisiera comentar algo sobre lo que hemos planteado hoy? Pensemos por un momento en las celebraciones. Éxodo empieza a narrar muchas de las festividades judías y esas festividades judías recordaban hechos y acciones de Dios. O sea que Dios, cuando le dice a Israel que debe de guardar ciertas fiestas, no era simplemente que guardase una festividad por guardarla. No era que Dios, voy a poner a Israel a celebrar ciertas festividades para que hagan algo y no estén ociosos. Voy a poner a Israel a celebrar ciertas cosas para que no estén allí sentados en una hamaca recibiendo sol en el desierto. No, las festividades tenían una razón de ser. Eran actos conmemorativos para recordar. Y cuando pensamos en las celebraciones judías eran momentos en que el pueblo se reunía para adorar a Dios. Me pongo a pensar, nuestras celebraciones conmemorativas, nuestras celebraciones donde decimos que nos reunimos a adorar a Dios, ¿qué características deben tener? Bueno, algunos podrían decir, bueno, aún nosotros cuando nos reunimos hoy en día, nos reunimos para conmemorar, para celebrar, pero la pregunta es, ¿celebrar qué? ¿Conmemorar qué? ¿Qué piensan ustedes? Inclusive, si hacemos una analogía, nosotros nos reunimos hoy, tenemos nuestras asambleas, nuestras reuniones, pero ¿para qué nosotros nos reunimos? ¿Para conmemorar o para celebrar qué? Les escucho. ¿Quién desea participar? Nosotros nos reunimos, no conmemoramos nada entonces. Nosotros cuando nos reunimos como congregación, ya sea presencial o virtualmente, nosotros no conmemoramos absolutamente nada. Nos reunimos simplemente para vernos. ¿Es así o no? No, sería para adorar a Dios. Ok, nos reunimos para adorar a Dios, pero solamente para adorar a Dios y reconocer quién es Él. ¿Qué otras cosas deberíamos de conmemorar cuando nos reunimos? Cuando nos reunimos para
como estamos viendo, para conmemorar la libertad que el Señor nos ha dado en su obra redentora a través de Cristo y que nos viene mostrando a través de su escritura el cumplimiento de sus promesas, su fidelidad, su propósito eterno para con sus hijos. Y nos reunimos para celebrar todo lo que ha acontecido a lo largo y todo lo que él ha hecho por su pueblo y que va a llevar al cumplimiento. Y celebrando esa obra de Cristo en nosotros también como hijos de él. Gracias, Luis. ¿Cuál es la principal ceremonia, si lo podemos decir así, o acto, ritual o ceremonia, como le querramos llamar, en la cual nosotros nos reunimos y que menciona la Biblia en Primera de Corintios, que nos reunimos para conmemorar y hacer memoria? La cena del Señor. La cena del Señor. Y cuando usted lee Primera de Corintios capítulo 11, dice que todo eso nosotros lo hacemos en memoria para recordar. ¿Recordar qué? Lo que Cristo hizo en la cruz. O sea que los cristianos del siglo I se reunían y recordaban el acto de Cristo en la cruz. Por eso, amado hermano, inclusive nuestras celebraciones deben ser actos de conmemoración, donde recordamos lo que Jesús hizo, donde recordamos su salvación, donde recordamos que Dios me salvó. Yo era esclavo del pecado, mas ahora soy libre y experimento la libertad que Cristo Jesús me ha otorgado. Mire cómo las analogías ligadas al Éxodo y a lo que se cita en muchos de los libros del Pentateuco, encontramos analogías que nos sirven para darnos cuenta de que inclusive nosotros hoy necesitamos mirar nuestras celebraciones como actos conmemorativos, que nosotros necesitamos tener permanentemente un recordatorio en nosotros y en medio de nuestras celebraciones de que Dios ha traído salvación a nuestras vidas. Y eso tiene que ser algo relevante. El hecho de que hemos citado de que en medio de la nación de Israel, ellos le recordaban a sus hijos de que esto Dios nos lo manda porque Dios hizo esto, porque Dios mandó esto, porque Dios actuó así. Eso me recuerda, y sacando una analogía de eso para nosotros, me recuerda la importancia que nosotros le recordemos a nuestros hijos, a nuestros discípulos, a aquellos que estamos guiando en la senda espiritual, les recordemos las acciones de Dios. Y no solamente las acciones de Dios que Dios ha llevado a cabo y que encontramos escritas en la Biblia, sino inclusive cuando usted y yo damos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra propia vida. Cuando yo doy testimonio de lo que Cristo ha hecho en mi vida y la salvación que me ha otorgado cuando yo era un pecador que vivía alejado de Él, y doy testimonio de eso, yo estoy recordándole a la gente y diciéndole a la gente, esto yo era en el pasado, mas esto es lo que yo soy en Cristo. Entonces, estoy haciendo recordatorio, un recordatorio y conmemorando. Por eso, si hay algo que nosotros los cristianos, y quiero cerrar con esto en este día, si hay algo que nosotros los cristianos debemos de tener presente en nuestras vidas, es la acción salvífica de Dios en nosotros. Nosotros también transitamos por un éxodo. Nosotros salimos de la esclavitud del pecado y Dios nos ha traído a vivir una nueva vida en Cristo. Nosotros también estamos en una peregrinación en medio de este mundo. Por eso es que el Nuevo Testamento dice que usted y yo somos peregrinos y extranjeros y añoramos esa herencia futura. Añoramos esa heredad, ese reposo futuro que un día el Señor tiene reservado para nosotros. También nosotros estamos en un peregrinaje en medio del desierto de esta vida, porque anhelamos la promesa de Dios de un reposo futuro donde vamos a estar con el Señor.
Mire qué tremendas analogías encontramos con el Éxodo. Entonces, esto nos debe de recordar las grandes acciones que Dios ha llevado a cabo en medio y con nosotros. Que el Señor nos ayude a recordar estas grandes obras, su intervención, su acción, las manifestaciones de Dios en medio de la historia. A ese Dios es el que adoramos. Y este hermoso libro de Éxodo nos recuerda todas estas cosas que debemos de tener presente. Dios actuó y se manifestó en medio de su pueblo, pero Dios sigue manifestándose en medio de su pueblo hoy en día también. Y alabamos a Dios por eso. Y bendecimos su nombre, porque Él es nuestro Dios. A Él sea la gloria. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario en medio del tiempo que hoy hemos compartido y que